A todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de enfermería en centro quirúrgico. El proceso de enfermería, cuando hablamos en general de todo lo que se refiere a la actuación de enfermería, estamos hablando de un proceso de seguridad. Cuando hablamos de seguridad y calidad, son dos conceptos que van de la mano y que justamente el ámbito o el rubro de enfermería debe cumplir a cabalidad. Centro quirúrgico es una área muy compleja y que tiene muchas restricciones. Estas restricciones, si bien es cierto, no es que sean unas restricciones porque se quieren simplemente restringir el tránsito o porque simplemente no quisieran que se viera lo que se realiza dentro. Estas restricciones van de la mano con una serie de conceptos que tienen que mantener al margen la contaminación y los microorganismos para que se evite en la medida de lo posible las contaminaciones y las infecciones asociadas a la atención en salud. El día de hoy hablaremos del registro de proceso de centro quirúrgico. Mi nombre es Jones Montoro, maestrando en gestión en salud, licenciado en enfermería, enfermero especialista en centro quirúrgico, enfermero especialista en gestión en central de esterilización, enfermero auditor en salud, implementador y auditor interno ISO 9001-2015, implementador líder del sistema de trazabilidad de las centrales de esterilización de IBT Group y coordinador de gestión asistencial de IBT Health en los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Cailín. Siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento si es que algo no se está entendiendo o tienen alguna duda. De igual manera, tienen el chat en el cual pueden registrar sus preguntas. Por favor, vamos a ver un video. Quiero que presten mucha atención porque de ahí se van a desprender algunos detalles que vamos a revisarlos conjuntamente para poder determinar cuáles son los factores de seguridad justamente en el proceso de un paciente quirúrgico. Vamos a presenciar la atención a un proceso completo de atención sanitaria en un paciente que ha tenido una urgencia, ha tenido un accidente y, consecuencia de él, va a ser intervenido quirúrgicamente. Una vez que hayamos terminado de visionarlo, quiero que conjuntamente lo analicemos para ver la idoneidad del mismo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo hemos dormido? Bien, un pelín nervioso, pero bien. Sí, pues han llamado ya del quirófano, enseguida van a venir a por usted. Tienes ahí un colutorio para hacerte un poquito de en la boca, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, hasta ahora. Hasta luego. Buenos días, Juan. Hola, Soy el celador que le va a bajar a quirófano. Perfecto, espero que estamos. Hola, buenos días. Juan García, voy a ser su anestesista. Tiene usted mucha suerte hoy. Le voy a explicar el procedimiento. Tiene una fractura en este brazo. Le vamos a coger primero una vía para ponerle un suero y a continuación le voy a dar un pinchacito en la zona de la axila para dormirle todo el brazo. A ver, silencio, empezamos el checklist. Enfermera, verificar la identidad del paciente, cotejar con la historia clínica, el parte quirúrgico y la pulsera identificativa. Hecho. Necesita cirujano, ok. Asegurarse que el paciente y la familia Hecho. anestesista, cirujano, ok.
Bueno, pues voy a ir abriendo ya la caja. A ver, déjame el dedo. Isquemia hecha, pintamos. Por favor, traten de tener cuidado con sus audios, si podían silenciarlos. Sube el brazo. Bien, bien. Más en. ¿Podemos empezar? Vale. Ya está, ya puedes empezar. Vale, gracias. Ya está. Bisturí. Durante este proceso asistencial se han producido al menos 7 errores principales que vamos a ir detallando, que pueden tener distintas consecuencias adversas para el paciente. Ya desde la habitación ha habido un problema cuando el celador ha venido a recoger al paciente y no le ha identificado correctamente. Le ha preguntado solo el nombre, en ningún caso los apellidos, y el otro paciente de la habitación estaba ausente. Tampoco ha verificado la pulsera, con lo cual podría haberse llevado a otro paciente diferente al que tenía que hacerse la intervención quirúrgica. En la etapa de la preanestesia ha habido otro problema con la enfermera que después de tocar distintas superficies y antes de hacer una técnica aséptica no ha hecho una adecuada higiene de manos y potencialmente puede haber contaminado el punto de inserción. En el quirófano se han producido distintos problemas. En primer lugar, la caja de instrumental no tenía el control físico-químico virado. Quiere decir que no estaba el instrumental adecuadamente esterilizado y por lo tanto no debería haber salido de la central de esterilización ni tampoco haber sido recepcionado en el bloque quirúrgico. El antiséptico en el campo quirúrgico se ha aplicado a chorro, provocando un encharcamiento en la piel del paciente que puede producir problemas tanto de inflamabilidad como de dermatitis en la piel del paciente. La anestesia se ha infundido en un punto que no ha sido adecuadamente desinfectado y por lo tanto podríamos haberla contaminado durante su manipulación. La profilaxis antimicrobiana necesaria antes de esta intervención se ha infundido justo antes de la incisión quirúrgica. Esto implica que no se ha alcanzado una concentración en sangre suficiente para que realice su acción preventiva y además en este tipo de cirugía en el que se utiliza un manguito isquémico hay todavía más probabilidades de que no se alcance una concentración adecuada ni siquiera durante la cirugía. La intervención quirúrgica se ha realizado con las puertas del quirófano abiertas. Esto impide que se alcance una presión positiva y, por lo tanto, que se mantengan unas condiciones de bioseguridad ambiental adecuadas durante esta intervención. El espectador ha podido identificar más de 7 fallos porque los hay y su posible impacto podía haber sido una infección del lugar quirúrgico. La atención sanitaria en los hospitales en España es de calidad y muy segura, pero la confluencia de pacientes muy vulnerables con procesos complejos que implican tecnologías sofisticadas comporta riesgo, tanto para los pacientes como para los profesionales. Considerando la falibilidad de las personas y los posibles fallos del sistema, nuestro esfuerzo ha de concentrarse en mejorar la comunicación y garantizar la coordinación del equipo asistencial para de esta manera fortalecer el sistema y lograr máxima seguridad para el paciente. Y bien, con ello, pues hemos tenido que ver todo lo que era la seguridad del paciente y los puntos críticos del proceso. Pero recordemos un poco,
Ir al hospital a principios del siglo XIX era en realidad casi una sentencia de muerte. Quienes tenían dinero eran tratados y operados en sus casas, así que los pacientes que tenían la mala fortuna de acabar en una sala de operaciones, como por ejemplo una ala de St. Thomas en Londres, uno de los más antiguos, tenían una altísima probabilidad de morir por una infección. A pesar de que no sabían qué era lo que causaba estas infecciones, pues el hecho de simple atenderse en esos hospitales tenían una altísima probabilidad de morir. Algunos eran atendidos en sus casas con sus cuidadores, con médicos de cabecera y todo lo demás, mientras que los otros pues tenían que tener una atención colectiva en hospitales en los cuales no se tenía el personal adecuado ni en número ni en calidad. Morían 2 de cada 3 pacientes que pasaban por estas primitivas salas de operaciones. En aquel entonces, en los años 1800, se construían con una gran claraboya para maximizar la entrada de luz natural y con gradas semicirculares para alojar a un gran público de estudiantes de medicina. Esta era la figura que se tenía en aquel entonces, pues no se conocía o no se tenía en cuenta qué es lo que se tenía que hacer. Para aquel entonces no existía la anestesia, aún no era descubierta. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos, llámese por ejemplo una amputación de una pierna, se realizaban sin anestesia. El paciente era sujetado por varias personas mientras que el cirujano realizaba el procedimiento. Inclusive, retirarse un diente era una tarea que posiblemente hoy en día no la podamos concebir sin anestesia, pero en aquel entonces el paciente o la persona era sujetada a una silla, a un sillón, y otra persona también lo sujetaba mientras el cirujano pues jalaba del diente o de la pieza dental para arrancarlo de raíz. Todos los casos eran expuestos y pues el público, los invitados podían disertar, dar sus opiniones y demás. Ya con el descubrimiento de la anestesia en los años 1846, con el uso del éter y el cloroformo, pues se dio una figura más diferente a la que era la cirugía, puesto de que ya era más ordenado y se seguía un flujo en el cual pues se podían ver figuras como la del anestesiólogo, la del cirujano y la del instrumentista en forma primitiva, porque de esta manera se daban las primeras intervenciones quirúrgicas sin ningún tipo de cuidados adicionales que hoy en día ya los conocemos. La cirugía reconoce las siguientes características únicas. Daña antes de curar. Es invasiva y penetra el cuerpo del paciente. La toma de decisiones se realiza generalmente en circunstancias de incertidumbre. Está sujeta a errores, riesgos, accidentes, complicaciones y secuelas. Las cuestiones vinculadas al cómo tratar son cuestiones de la ciencia médica, mientras que aquellas del por qué tratar son materias de la ética basada en los principios de la filosofía moral. Chamán, en los periodos más tempranos de la historia de la humanidad, el chamán representaba el líder de la tribu, asumiendo las funciones de autoridad, sacerdote y médico. Combinados estos atributos en un mismo individuo con un fondo esotérico de superstición y misticismo. A partir del chamanismo de los grupos culturales primitivos, se desarrolló el médico sacerdote, responsable de las decisiones concernientes a la salud de la comunidad, quedando las funciones políticas a cargo de otro u otros, ¿no? Entonces, de esta manera es que se tiene la figura de un líder en el cual tiene una autoridad suprema para poder tratar diversos tipos de afecciones, dentro de las cuales se encontraban las de salud. Imhotep,
Parece ser que el primer doctor apareció en la dinastía egipcia, 3000 años antes de Cristo. Se llamó Imhotep y fue un acuicioso observador de la naturaleza, típico ejemplo de la combinación médico-sacerdote. Su influencia alcanzó un grado tal que llegó al extremo de ser deificado 500 años antes de Cristo por la religión politeísta egipcia. La medicina sumeriana y de Babilonia, el famoso Hammurabi, que ustedes probablemente lo hayan escuchado. La civilización sumeriana existió en los alrededores del año 2000 a.C., siendo reemplazado por dos nuevas civilizaciones, la de Asiria en el norte y la de Babilonia en el sur. La capital de Sumeria era Ur, situada en el Éufrates a poca distancia del oeste del Golfo Pérsico. Las excavaciones de Ur muestran que la civilización sumeriana alcanzó grados elevados en el campo de las artes y de la profesión médica, las cuales sometía a normas éticas bien definidas. El código de Hammurabi invocó el principio de la ley del talión. Un ojo por un ojo, un diente por un diente. Lo más probable es que hayamos escuchado esta frase muchas veces. Era un código en apariencia justa. El médico debía ofrecer su vida si el paciente moría, o la parte de su cuerpo correspondiente a la que hubiera lesionado en el paciente. Se cree que la ley de la práctica impropia fue inspirada en esa disposición, con todas las implicancias derivadas como son el derecho al reclamo y a las compensaciones por los daños ocasionados. La medicina china. El primer médico mencionado en la literatura china es el emperador Shen Nung, quien vivió 3000 años antes de Cristo, fue un aficionado a la medicina y expuso teorías originales. Experimentó con él mismo y se le acredita el descubrimiento de numerosas drogas. Así como Grecia tuvo a Esculapio, China tuvo su héroe legendario, asociado a la medicina y la agricultura. El Código de Nuremberg establece 10 principios fundamentales, los cuales deben ser adoptados por los médicos cuando realizan experimentación en seres humanos. Fue elaborado en 1947 en ocasión del juicio seguido en Nuremberg a los médicos nazis acusados de crímenes de guerra. La Declaración de Helsinki fue adoptada por la Asociación Médica Mundial en Helsinki en 1964. Define los principios básicos de la investigación clínica y las normas a seguir en sus diversas modalidades. La Declaración de Ginebra, adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Ginebra en 1948, en una hermosa oración destinada a ser leída por los médicos en el momento de su graduación. Y el Código Internacional de Ética Médica fue adoptado por la Tercera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Londres, octubre de 1949 y enmendando por la 22ª Asamblea Médica Mundial, celebrada en Sydney, Australia, en agosto de 1968.
Tenemos datos relevantes que tenemos que hacer una revisión y en la cual involucra a todo lo que es paciente quirúrgico. 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante la estancia hospitalaria. Se calcula que en los países de ingresos altos, 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. Estos daños pueden ser consecuencias de distintos errores o efectos adversos, y el 50% de ellos se podrían prevenir. En un estudio sobre la frecuencia y la posibilidad de prevenir eventos adversos, llevado a cabo en 26 países de ingresos medianos y bajos, la tasa de estos eventos adversos fue del 8%. Y el otro con jabón asepsia. Asepsia se creó para prevenir y secar granitos. Otros no. Por favor, tengan cuidado con sus audios. El 83% de estos efectos adversos se podrían haber prevenido y el 30% causaron la muerte al paciente. Aproximadamente 2/3 del total de eventos adversos en el mundo ocurre en países de ingresos medianos y bajos. Esto también va ligado a la parte cultural, a la parte de avance tecnológico, en la parte en la que se destina presupuesto, tanto en la parte privada como en la parte pública o estatal, para lo que es destino de salud. Entonces, esto va ligado bastante a la parte cultural de seguridad del paciente. ¿Qué implementamos nosotros como medidas de seguridad para la atención en salud? Muy pocas instituciones pues están, digamos, vinculadas a un sistema de seguridad. Tenemos varias acreditadoras o varias empresas o líneas, instituciones que se encargan de ello, como por ejemplo la Joint Commission International. Esta es una entidad que se encarga de realizar una serie de actividades para que se pueda un centro asistencial se pueda acreditar con una aseveración de seguridad en el paciente. 14 de cada 100 pacientes ingresados sufre una infección hospitalaria. 14 de cada 100 hospitalizados en el mundo contrae una infección. 7 en los países de ingresos altos y 10 en los países de ingresos medianos y bajos. Cada año, cientos de millones de pacientes se ven afectados en todo el mundo. Cada año, cerca de 3,2 millones de pacientes de la Unión Europea contraen una infección en un centro de salud y 37,000 de ellos fallecen por esta causa. Sin embargo, la frecuencia de estas infecciones se podrían reducir hasta el 50% mediante medidas simples y baratas de prevención y tratamiento de las infecciones, como la higiene correcta de las manos. Más de 1 millón de pacientes fallecen anualmente por complicaciones quirúrgicas. Y aquí ya ingresamos a un mundo en el cual, si bien es cierto, es totalmente cerrado, restringido, pues inclusive los eventos adversos también pasan a un subregistro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cirugía todavía genera en todo el mundo tasas elevadas de morbilidad y mortalidad. Al menos 7 millones de personas sufren cada año complicaciones quirúrgicas discapacitantes y más de 1 millón de ellas fallecen por esa causa. Aunque las tasas de mortalidad perioperatoria y relacionadas con la anestesia han disminuido progresivamente en los últimos 50 años, en parte gracias a los esfuerzos por mejorar la seguridad del paciente en el entorno perioperatorio. Estos siguen siendo de 2 a 3 veces más altas en los países de ingresos medianos y bajos que en los de ingresos elevados.
entendiéndose de que muchas personas o profesionales y por el nivel cultural de seguridad consideran de que invertir en la seguridad del paciente es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero, teniendo en claro que no solamente hace falta las facultades propias del profesional para realizar una actividad, sino que éste está involucrado en una serie de actividades de un equipo multidisciplinario y también que se enfrenta a las vicisitudes y la idiosincrasia de cada una de las personas, entendiendo de que cada persona es un ser individual en el cual pues todas las actividades físicas, psicológicas, culturales y sociales van a estar determinados como factores que pueden influenciar su reacción. Entonces, si yo sumado a ello, pues no tengo las reglas de seguridad claras y no tengo los cuidados necesarios, puedo ocasionar una complicación quirúrgica y con ello, pues puedo ocasionar hasta la muerte del paciente. Tenemos que la seguridad del paciente es un problema grave de salud pública en todo el mundo. No solamente sucede en países de ingresos bajos, sino a nivel mundial. 1 de cada 10 pacientes puede sufrir algún tipo de daño en el hospital. Y esto no es que porque sea una clínica o porque sea un hospital público, o porque simplemente sea el hospital o la institución más cara. En todos hay riesgos y en los que se puede realizar algún tipo de daño al paciente, entendiéndose de que nadie lo hace digamos, conscientemente, sino que las circunstancias, los factores influyen a que esto pase. Las infecciones hospitalarias afectan a 14 de cada 100 pacientes ingresados. Es muy alto el número en el cual se pueden determinar la atención de pacientes, entendiéndose de que anualmente pasan millones de personas y que de esta manera pues realizan sus intervenciones quirúrgicas. La mayoría de las personas no tiene acceso a dispositivos médicos apropiados. Actualmente, en muchos de los países, el sistema sanitario es un sistema sanitario desquebrajado. El nuestro, en Perú, tenemos un sistema sanitario en el cual está determinado por una serie de entidades en el cual hace una fragmentación de nuestro sistema. Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos E-Salud, tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas y cada una de ellas divididas de manera autónoma. Tenemos las redes privadas, los seguros, entre otros. Las inyecciones sin garantía de seguridad se han reducido en un 88% entre el año 2000 y 2010. Trabajar en equipo es imprescindible para que las intervenciones quirúrgicas sean seguras. La atención médica tiene un historial de seguridad deficiente. La experiencia y la salud en los pacientes son esenciales. Entre el 20 y el 40% de todo el gasto en salud se despilfarra a causa de una atención de calidad deficiente, y esto podría ser invertido en seguridad del paciente, llámese equipos, llámese capacitaciones, llámese una mayor dotación de personal, entre otros. La alianza de hospitales puede desempeñar una función crucial. En nuestro país se puso en marcha una unificación, la cual por el tema de la pandemia se vio truncada y no vio la luz, en el cual también se especificaba una historia clínica unificada, en la cual pues el paciente o la persona pudiera acceder a su historial médico
en cualquier institución, llámese pública o privada. Las estrategias para alcanzar la cultura de seguridad. Detectar y reconocer las debilidades de los sistemas sanitarios para garantizar la seguridad de los pacientes. Diseñar estrategias de prevención de errores graves y continuados. Crear un entorno laboral donde el error sea una oportunidad de aprender y donde los profesionales puedan informar de las complicaciones sin temor al castigo. Y esto muchas veces es punitivo, o sea, se busca a la persona o el responsable para sancionarlo, pero no se corrige el error, no se corrige el proceso, no se corrige el sistema. Por lo tanto, otras personas u otros profesionales pueden incurrir en lo mismo. Fomentar la comunicación y colaboración entre los integrantes de los equipos. Analizar los errores detalladamente y valorar periódicamente el cumplimiento y efectividad de las estrategias de seguridad implementadas. Comprometer a los líderes de la institución para generar una nueva cultura basada en la seguridad del paciente. Comprometer al Estado y crear organismos que se ocupen exclusivamente de la seguridad del paciente y proveer los recursos necesarios para enfrentarse a los problemas que acarrea la falta de seguridad. En nuestro país tenemos una entidad rectora que es el MINSA, que es el Ministerio de Salud, pero hay una entidad que es SUSalud, que es una entidad supervisora. Esta entidad pues va a las clínicas y hospitales, ya sea estatales o privados, para revisar diversos temas, dentro de ellos el de salud. Pues justamente es por ello que se maximizó en un tiempo estas supervisiones y hubieron muchas clínicas e instituciones en que se cerraban por temas de seguridad. Hoy en día se ha visto debilitado por temas políticos, en el cual esperemos que más adelante se pueda fortalecer nuevamente para que todo retome el papel supervisor y que el de cumplimiento a las entes rectoras como las normativas emitidas por el Ministerio de Salud. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue puesta en marcha por el director general de la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2004. Creada con el propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materias de seguridad del paciente en todo el mundo. La alianza es un medio que propicia la colaboración internacional y la acción de los Estados miembros. La Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, expertos, usuarios y grupos de profesionales y la industria. Su creación destaca la importancia internacional de la cuestión de la seguridad del paciente. En ello, tenemos objetivos internacionales de seguridad, o también llamados metas internacionales de seguridad del paciente, las cuales son 6. Identificar correctamente a los pacientes. Y esto va determinado en líneas generales, transversales a todas las unidades del hospital. Dentro de ellas, centro quirúrgico, en el cual debemos identificar de manera correcta que sea el paciente que vamos a intervenir o que va a ingresar a nuestra unidad, a nuestro servicio, y que el cual vamos a iniciar el proceso quirúrgico. Mejorar la comunicación efectiva, los reportes que se tienen que hacer justamente del área preoperatoria hacia el área transoperatoria. Y consigo también lo subsiguiente, que es el área postoperatoria. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, llámese electrolitos, llámese anestésicos, y que de esta manera pues se realiza su utilización en los pacientes. Garantizar una cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y con el paciente correcto. Esta es una premisa que muchas veces ha jugado en contra en muchos centros quirúrgicos. Ya hemos visto noticias en las cuales pues
hemos visto con muy lamentable desarrollo cómo es que un paciente ha perdido una mano, un paciente ha perdido una pierna en lugar de la otra, y muchas veces ha sido errores que se han podido evitar simplemente con una identificación correcta, dada la garantía que se le tiene que dar a la cirugía en la cual se va a efectuar, entendiendo de que muchas veces por falta de personal, por falta de insumos, por falta de horas de descanso, etcétera, pues se cometen estas series de errores, pero que en el único motivo, o mejor dicho, el único resultado que se tiene es un daño en el paciente. Minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Y esto va determinado por acciones tan simples como el lavado de manos. Pero la institución debe, insisto, debe asegurar que los pacientes reciban justamente los colaboradores reciban los insumos necesarios para poder realizar el lavado de manos. Llámese agua, llámese jabón, llámese papel toalla para poder secarse las manos luego del proceso, porque de nada sirve lavarme las manos si no tengo dónde secarme y voy a recurrir al uniforme, a la bata o simplemente sacudir las manos, que esto ocasiona que se contaminen. Y por último, minimizar el riesgo de daños causados por caídas. En centro quirúrgico tenemos que tener en claro el posicionamiento que vamos a tener y el resguardo al paciente, porque en todo momento este paciente tiene que estar bajo un resguardo muy estricto, dado de que por los efectos anestésicos el paciente no tiene control absoluto de su cuerpo y este puede desencadenarse en una caída y por consiguiente una complicación. Nuestro principal objetivo es velar por la seguridad de nuestros pacientes. Por ello nos guiamos de 6 objetivos internacionales para su seguridad en la realización de todas nuestras actividades. Identificamos correctamente a nuestros pacientes. Nuestro personal verifica los datos según el área en que se atiende al paciente. Cuando el personal asistencial brinda la atención, debe corroborar que los datos sean los correctos. Se le pregunta al paciente cuál es su nombre y fecha de nacimiento para que responda activamente. En caso el paciente no esté en condiciones de responder, se le solicitará al familiar o acompañante que lo haga por él. Con esta información, evitamos errores en la administración de cuidados de salud. En atención ambulatoria, verificamos el DNI. En los servicios del hospital como emergencia, hemodiálisis, entre otros, verificamos la pulsera de identificación. En atención domiciliaria verificamos el DNI, la dirección del domicilio y la foto del paciente. Mejoramos la comunicación efectiva. Nos aseguramos de que los mensajes entre los profesionales de salud y el paciente se transmitan correctamente. Aplicamos la técnica SBAR en los cambios de guardia del personal. Esta técnica consiste en comunicar información crítica que requiere una atención inmediata. Permite un abordaje efectivo del problema y aumenta la seguridad en la prestación de cuidados de salud. Comunicamos los resultados críticos. Las unidades de apoyo al diagnóstico deben comunicar de manera inmediata a los responsables pertinentes en caso se obtengan resultados que comprometan la vida del paciente. Realizamos la doble verificación. Se realiza una repregunta ante una orden verbal en casos críticos donde se deba aplicar una prescripción de emergencia o inmediata. Mejoramos la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Utilizamos etiquetas de color rojo para su fácil reconocimiento. Los electrolitos son almacenados de forma diferente para mantenerlos al resguardo. De esta forma, prevenimos incidentes por mala gestión de medicamentos que puedan traer consecuencias fatales en la salud del paciente. Garantizamos una cirugía segura. Todos los procedimientos son realizados en el lugar correcto y al paciente correcto. El personal de enfermería verifica el checklist preoperatorio antes de ingresar al paciente a sala de operaciones. El médico del equipo quirúrgico, luego de conversar con el paciente y revisar la historia clínica, debe marcar con un círculo el sitio quirúrgico
para identificar la zona que va a ser operada o intervenida. Todo el equipo quirúrgico que atenderá al paciente debe implementar la pausa quirúrgica. Según indica la OMS, al inicio y término de una cirugía deben identificar al paciente, al ingreso, en la pausa y a la salida de la sala de operaciones. Identificar a todo el equipo que estará durante la cirugía. Mencionar el tipo de cirugía, el sitio de la cirugía y la lateralidad donde se realizará. En la pausa posterior a la cirugía se hace un recuento del material a fin de evitar dejarlos dentro del paciente. Reducimos el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. El personal debe realizar la higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel en 5 momentos identificados, previniendo de esta forma las infecciones asociadas a los cuidados de salud. Reducimos el riesgo de daños causados por caídas. Tomamos medidas de control para evitar lugares riesgosos para nuestros pacientes. En atención ambulatoria, el personal debe identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer una caída y reconocer las zonas críticas. Con ello deben implementar medidas para prevenir cualquier riesgo. En los servicios del hospital y atención domiciliaria, el personal aplica la escala Morse, con el objetivo de establecer medidas preventivas como el uso de la baranda, brindar indicaciones y educar al paciente y su familia. Al prevenir caídas, evitamos consecuencias graves en la salud de nuestros pacientes. Nuestro objetivo principal es cuidar tu salud y velar por tu seguridad. El concepto de cirugía se originó en la más remota antigüedad. Su nombre, derivado del griego, habla además de su linaje mitológico. Según su etimología, el término significa rama de la medicina, que trata los padecimientos por medios manuales e instrumentales y comprende el tratamiento integral de los enfermos que se atienden con esta disciplina. La cirugía es uno de los resultados del desarrollo del conocimiento humano. Su evolución ha acompañado paso a paso los cambios sociales, económicos y culturales a lo largo del tiempo. Muchos de estos cambios se están verificando ahora mismo y están en planeación innovaciones insospechadas que habrían de surgir en el futuro. Los historiadores se afanan por encontrar pruebas de actos quirúrgicos ejecutados en la prehistoria, y aunque se puede aprender mucho del estudio de los restos óseos, instrumentos y huellas del hombre primitivo, es difícil llegar a conocer la actitud mental que tuvieron nuestros ancestros frente a los problemas de enfermedad y muerte. Si nosotros revisamos y vemos, pues vamos a tener muchas dudas, como por ejemplo el tema de las trepanaciones craneanas, ¿no? Esto ha sido muy controversial a lo largo de muchos años, en las cuales pues no se tenía registro alguno de estas trepanaciones. La seguridad de los pacientes se ha convertido en una de las prioridades de los sistemas sanitarios desde que en 1999 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, IOM por sus siglas en inglés, publicara en su informe To a Risk Human, que entre 44 y 98 mil personas mueren cada año en los hospitales estadounidenses, como resultado de errores que podrían haberse prevenido. Esto es una alarma en la que justamente nos brinda para poder tener en cuenta todas aquellas actividades, procedimientos, procesos en los que desempeñamos las actividades nosotros como personal de la salud y como ente involucrado al paciente, como el centro y el único afectado en toda la actividad. Posteriormente, diversos estudios epidemiológicos realizados a nivel internacional han mostrado que los efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria representan una causa elevada de morbilidad y mortalidad en los sistemas sanitarios de países desarrollados. Aunque con resultados variables, alrededor del 10% de los pacientes ingresados en hospitales sufren de algún evento adverso,
Como consecuencia de la atención sanitaria y alrededor del 50% de estos eventos adversos podrían haberse evitado aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente e identificó 6 campos de acción. Uno de estos campos de acción es el desarrollo de soluciones para la seguridad del paciente. En esta alianza se pretende alinear a todos los actores en la generación de una atención de salud con la doctrina de seguridad. Los países miembros, como el Perú, estamos comprometidos en articular esfuerzos a favor de la seguridad del paciente. El Ministerio de Salud del Perú, en su responsabilidad de mejorar la calidad de salud, ha situado la seguridad del paciente en el centro de las políticas sanitarias, como uno de los elementos claves de la mejora de la calidad, quedando así reflejado en la 8ª Política Nacional de Calidad en Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial 727 del 2009, MINSA, la cual menciona como estrategia la implementación de mecanismos de información sobre la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. En los diferentes campos de la actividad humana, la seguridad es un tema recurrente que cobra vigencia cada vez que ocurren accidentes o eventos que ponen en riesgo la vida de las personas. Desde que nace, el ser humano tiene diversas necesidades, entre ellas la de seguridad. De acuerdo a la teoría de la motivación humana, esa necesidad solo es superada por necesidades fisiológicas básicas como la alimentación y la respiración. Pero también, de acuerdo a dicha teoría, para el común de las personas, la seguridad es más importante que las necesidades sociales. Debemos tener en cuenta que el trabajo que se realiza en centro quirúrgico es una actividad en equipo. No es una actividad netamente del cirujano, no es una actividad netamente de la enfermera o del anestesiólogo, sino es del equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para la seguridad y la atención de los pacientes. Hi. Hi. What's your name? Cameron. Hi, Cameron. I'm Patch. I have a cold. Just a bit of a cold. Is my nose red? Oh, it is. It's red. What's that? You don't? I don't either. Let's find out. Exit. Found you. It's looking very good. Big kisses. All right. Mind if I sit up?
Hello, McLean. Hello. Oh, look out. What is going on here? Todos necesitan tener acceso a la atención médica. Y esto es importante porque muchas veces nosotros hemos negado, y no hablo de ahora en la actualidad, sino a diversa magnitud, se ha negado una atención. Es por ello que la Ley General de Salud en Perú determina de que la atención debe realizarse en cualquier centro asistencial en el caso de una emergencia. Todos necesitan tener acceso a la atención médica, pero solo porque un paciente ha sido atendido no quiere decir que su condición mejorará. De hecho, cuando la atención no ha sido de la calidad suficiente, puede que los tratamientos no funcionen o incluso podrían causar daño. En todo el mundo, más muertes se deben a la poca calidad de la atención médica que a la falta de acceso a los servicios médicos. 15% de las muertes en los países de ingresos bajos y medios se debe a la poca calidad de la atención médica. Y en los países de altos ingresos, 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras reciben atención hospitalaria. Es claro que se necesita tomar acción para garantizar que los servicios médicos ofrezcan atención de calidad que mejore la salud de las personas. La atención debe ser efectiva para que seas diagnosticado de forma precisa y recibas tratamiento efectivo. Segura para que la atención médica que recibas no te cause daños. Enfocada en las personas para que las decisiones que se tomen con respecto a tu salud estén hechas a la medida de tus necesidades y seas tratado con compasión. Y oportuna para que recibas atención cuando la necesites. También debe ser equitativa para que todas las personas reciban la atención médica que necesitan. Integrada para que los diferentes trabajadores de la salud y los centros de salud trabajen en conjunto para mejorar la atención. Y eficiente para que los recursos disponibles sean usados de manera más eficiente para mejorar tu salud y evitar desperdicio. La OMS les hace un llamado a los países para que tomen acción con respecto a la atención médica y está trabajando con ellos para desarrollar políticas y planes, para que todos los pacientes sean atendidos en los entornos que cuentan con la infraestructura adecuada y que los trabajadores de la salud sean bien capacitados y se les dé el tiempo, los recursos y el apoyo para que puedan brindar una atención de calidad. Estamos incentivando a los gobiernos y a las organizaciones de la salud para que trabajen de cerca con las personas y las comunidades a las que sirven, encontrar nuevas formas de relacionarse y trabajar juntos y aprendan de los éxitos y fracasos. La OMS también está respaldando a los países para tomar acción temprana en aquellas áreas críticas, como la salud materna e infantil, la prevención y el control de infecciones y el saneamiento del agua y la higiene. Si bien se necesita tomar acción con respecto a la calidad en todo el mundo,
También tenemos un enfoque particular en entornos frágiles y afectados por conflictos, donde casi siempre se necesita con urgencia mejorar la atención médica. Estamos trabajando con socios para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, que hace énfasis en la calidad como un elemento clave de la cobertura sanitaria universal. Citando al director general de la OMS, la calidad no es un hecho, se necesita visión, planificación, inversión, compasión, ejecución meticulosa y revisión rigurosa, desde el nivel nacional hasta el nivel clínico más pequeño y más remoto. La calidad de enfermería es un proceso que pretende alcanzar el más alto grado de excelencia en la realización de los cuidados. Para conseguirlo, es necesario la existencia de un proceso de mejora continua en el que participen todos los profesionales. Cada profesional debe asumir la responsabilidad de evaluar periódicamente su actividad, lo que conlleva a detectar las deficiencias, las causas que los originan e introducir las medidas apropiadas con el fin de mejorar o mantener los estándares en niveles óptimos. Por ejemplo, hemos visto muchas noticias en el cual hacen referencia a actividades que se han realizado en centro quirúrgico y con ellos también los fallos respectivos. 2 fallos condenan por olvido de material quirúrgico en el paciente. Aquí se olvidaron gasa en el paciente, en el cual pues desarrollaron justamente una acción legal contra los profesionales que estuvieron involucrados. Se indemniza porque los cirujanos dejaron 2 veces objetos en su cuerpo. Imagínense, en el año 1996, los médicos dejaron un arpón y fue extraído en el año 98, pero estos se olvidaron un drenaje. Entonces, están marcando justamente que, si bien es cierto, cometieron un error la primera vez y lo volvieron a realizar en la segunda. Y esto es algo que, pues, deja mucho que desear en la atención sanitaria, especialmente la parte quirúrgica. Entra a la clínica por hernia y termina en coma. Fue a curarse pierna amputada y le rompen la otra. Se operó de la vesícula y acabó con respirador artificial. Denuncian presunta negligencia médica, le sacaron el útero a adolescente. Y de esa manera hay diversos tipos de titulares, noticias, artículos y demás que denotan cómo es que la seguridad en la atención quirúrgica pues es muchas veces deficiente en ciertos lugares que no se tiene pensado en la seguridad del paciente. Conciencia quirúrgica del equipo quirúrgico, presentado por Liliana Edith Romero Sánchez y María José Verdugo Salas. Comenzaremos hablando sobre conceptos básicos. ¿Qué es un quirófano? Es una estructura independiente y aislada de un hospital en la que se practican intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación necesarias para el buen desarrollo de una intervención quirúrgica. Características de un quirófano. Es un espacio cerrado que es completamente independiente del resto del hospital por medio de separaciones estructurales. El quirófano permite la atención global e individualizada de los pacientes por un equipo interdisciplinario de profesionales sanitarios. Entre ellos están el personal de enfermería de quirófano, instrumentadores quirúrgicos, médicos cirujanos, auxiliares de enfermería, anestesistas, entre otros más. La actividad o procedimiento quirúrgico es la operación instrumental, total o parcial, de lesiones causadas por enfermedades o accidentes con fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación de secuelas. Los deberes del personal de enfermería en el área quirúrgica pueden parecer sencillos, sin embargo requieren de apego a normativas, procedimientos, reglas e instructivos, todo en búsqueda del mejor resultado y seguridad para la paciente.
El personal de salud asignado en la sala de operaciones debe tener conocimiento sobre las funciones que rigen al actuar del mismo en su ámbito laboral. Entonces, digamos que la calidad de atención al paciente depende directamente de la conciencia quirúrgica de todo profesional involucrado. La conciencia es la actividad o proceso mental que permite advertir nuestro yo y lo que ocurre dentro y fuera de él. Por lo tanto, la conciencia quirúrgica puede establecerse como la regla del profesional de la salud. Haga al paciente lo que quisiera que otros le hicieran a usted. Como introducción a la conciencia quirúrgica tenemos que la conducta ética en el quirófano implica muchas actividades y que todas estas comparten un principio en común, que es que existe una consecuencia para cada acto desarrollado. También sabemos que cuando un miembro del equipo escoge una conducta que pone el bienestar del paciente por sobre todas las cosas, este está demostrando una firme conciencia quirúrgica. Dentro de la conciencia quirúrgica se encuentra también la protección física del paciente, y para poder llevar a cabo esto debemos recordar que el personal médico debe de sentir por el paciente, es decir, ser empáticos. También se requiere que la instrumentadora evalúe el peligro del paciente y que remedie la situación cuando esto sea posible, y también que se le informe de manera inmediata a alguien que pueda hacerlo. Recordemos que la principal motivación para la actividad en el quirófano es la seguridad y el bienestar del paciente. En la protección para evitar la transmisión de enfermedades tenemos la correcta práctica de la técnica aséptica. También debemos de saber que cualquier interrupción técnica debe de ser denunciada de inmediato, aunque esto haga más lento el procedimiento o incluso aunque nos parezca vergonzoso aceptar el error. También debemos de saber que todo el personal debe seguir el protocolo estricto con respecto al manejo de materiales quirúrgicos, muestras de tejidos y equipamiento médico. Dentro de la ética quirúrgica debemos de recordar que el paciente tiene derecho ético y legal a la privacidad, que la información del paciente no es un asunto público, que las áreas públicas dentro y fuera del hospital no son lugar para discusiones respecto a la salud del paciente y que cualquier incidente ocasionado por algún miembro del plantel debe de ser reportado de inmediato. Tenemos que tener en claro la clasificación ASA. La clasificación ASA se hace referencia a que es una clasificación creada por la Sociedad Americana de Anestesiología, ASA por sus siglas en inglés, los cuales establecieron esta clasificación del estado físico. Esta clasificación es un instrumento utilizado para categorizar la condición física de los pacientes antes de ser tratados. Es por ello que tenemos 6 categorías. ASA 1 es un paciente normal y saludable. El paciente tiene capacidad para subir un tramo de escaleras sin representar molestias, ansiedad baja o nula, riesgo bajo o nulo. ASA 2, paciente con enfermedad leve. El paciente es capaz de subir un tramo de escaleras, pero necesita detenerse al terminar el ejercicio debido a que presenta malestar. Antecedente de estados patológicos bien controlados que incluyen diabetes no dependiente de insulina, prehipertensión, epilepsia, asma o enfermedades tiroideas. ASA 3, paciente con enfermedad sistémica grave. Paciente capaz de subir un tramo de escaleras, pero necesita detenerse durante el proceso debido a que presenta malestar. Antecedente de angina de pecho, infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca hace más de 6 meses. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para la vida. Paciente incapaz de subir un tramo de escaleras, antecedente de angina de pecho inestable, infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca durante los últimos 6 meses. ASA 5, paciente moribundo que no se espera sobreviva sin la cirugía. Por lo general, pacientes hospitalizados con enfermedad terminal. Y ASA 6, paciente con muerte cerebral declarada, cuyos órganos van a extraerse con fines de donación.
Debemos tener presente las preguntas de valoración antes de ingresar a quirófano. ¿Han recibido algún anestésico antes? ¿Tuvo algún problema en relación con la anestesia? El conocimiento sobre problemas con algún anestésico previo permite al anestesiólogo prepararse en caso de que ocurra. ¿Usted o alguno de los miembros de su familia ha tenido algún problema con algún anestésico? Esto puede constituir una indicación de que el paciente podría presentar el mismo problema y podría prevenirse. Si ha sometido usted a alguna cirugía previa, aporta una referencia inicial para su orientación. ¿En alguna ocasión presenta usted dolor en el pecho o dificultad para respirar? Podría ser necesario que el paciente se someta a pruebas diagnósticas antes de la cirugía. ¿Ha utilizado usted drogas? De ser así, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuánto alcohol consume? El uso de drogas ilícitas o una cantidad excesiva de alcohol puede implicar la necesidad de dosis mayores de anestésicos. ¿Fuma? De ser así, ¿con qué frecuencia? El tabaquismo afecta la función pulmonar. ¿Tiene usted alergias a medicamentos? ¿Utiliza usted medicamentos en la actualidad? Esto afecta la elección de los fármacos que se utilizarán. ¿Usa medicamentos de venta sin receta? De ser así, ¿cuáles son? ¿Está recibiendo algún tratamiento adicional? El uso de ciertos medicamentos que incluyen tratamientos herbolarios y de complementación puede tener consecuencias sobre el procedimiento anestésico o quirúrgico. ¿Padece usted alguna enfermedad? Algunas enfermedades concomitantes requieren una preparación específica antes del procedimiento. Los antecedentes pueden revelar el potencial de problemas médicos o afecciones sin diagnóstico, llámese hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades que pueden llegar a ser crónicas. En el ámbito físico, ¿utiliza usted dentadura o tiene piezas dentales que se muevan, oclusiones o coronas? El conocimiento necesario para la inducción de la anestesia y la intubación. En el ámbito psicosocial, ¿tiene usted alguna... Hola. ¿Tiene usted alguna creencia de la que debamos tener conocimiento, como en el caso de ser testigo de Jehová? Asegura que se cuide la seguridad cultural, pero también de prevenir alguna complicación, puesto de que, por ejemplo, las personas que son testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, si van a ser sometidas a un proceso quirúrgico en la cual se tenga previsto la pérdida sanguínea y una posible reposición, pues esto no podría ser posible en el caso de no contar con un consentimiento por escrito y firmado, o de lo contrario por expresa decisión de los familiares directos. ¿Tiene usted preguntas o le gustaría que yo analizara con usted algún aspecto de la anestesia? Alivia o minimiza la ansiedad y el temor. ¿Haya algo más que su cirujano o anestesiólogo deba saber? Permite la oportunidad de identificar elementos importantes o preocupaciones que se desarrollen a través del tema. La historia clínica es necesaria que sea completa. Esto incluye detalles sobre los antecedentes quirúrgicos, antecedentes médico-familiares, y que justamente deben analizarse para poder tener una visión más amplia y panorámica de lo que se refiere a la atención de su salud. Estos registros pueden ser manuales o pueden ser electrónicos y también sincronizados. En algunos centros ya se encuentran sincronizados, especialmente los centros privados en los que se tienen en cuenta este tipo de historias. Aceptación por el paciente de la realización de los procedimientos planteados. Específicamente estamos hablando de los consentimientos informados. Son documentos escritos asignados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo. Es el documento mediante los cuales se acepta un procedimiento médico-quirúrgico anestésico. La firma se da después de la información que le brinda el médico y que haya despejado las dudas del padecimiento quirúrgico. El consentimiento informado es el proceso por medio del cual
se aporta información completa a un paciente en relación con su cirugía. Los pacientes requieren información equilibrada sobre el procedimiento, los riesgos que implica y las alternativas a su realización. La necesidad de obtener un consentimiento con información previa deriva del derecho legal y ético de los individuos de tener un control total sobre lo que ocurra con su cuerpo, así como de la obligación ética de los médicos de involucrar a los pacientes en la atención de su propia salud. El consentimiento informado se constituye un elemento de respeto al paciente y a su vez una nueva forma de trabajo médico, el cual está regulado en el Perú por la Ley General de Salud. El derecho al consentimiento informado es considerado como un derecho a la inviolabilidad de la persona y es de vital importancia de que estos documentos se tengan referencia de que deben ser firmados antes de ingresar al área respectiva. El marcado del sitio operatorio. Si el paciente ha de someterse a una cirugía en una extremidad o en cualquier parte del cuerpo en la que pueda haber riesgo de llevar a cabo una intervención en un sitio incorrecto, como el caso sea de un riñón, seno o dedo, el paciente podría no poder pasar a quirófano a menos que el sitio quirúrgico se encuentre marcado con claridad. La premedicación. Es necesario dar consideración especial al paciente a quien se aplicó premedicación, puesto que podría necesitar observación estrecha y vigilancia una vez que la premedicación se administre en el servicio, y no es posible modificar el formato de consentimiento o aceptación del tratamiento. De igual modo, si el paciente debe recibir otros fármacos mientras se encuentra en quirófano, esto necesita comunicarse al personal del área quirúrgica para asegurar su administración oportuna. En el área preoperatoria se verifican todos los medicamentos que el paciente esté recibiendo, así como el horario para administración. Se presta atención especial a fármacos antihipertensivos, antianginosos, antiarrítmicos, anticoagulantes, anticonvulsivos e insulina. Es prudente llevar a cabo una revisión del momento en que esos fármacos se administraron por última vez y cuándo deben proporcionarse de nuevo, e incluirse esta información en la transferencia del paciente al personal de quirófano. La comunicación, es importante tener en cuenta la comunicación. Durante la cirugía, la comunicación efectiva entre el cirujano y la enfermera es muy importante, dado de que esto es un intercambio de dos vías de información y los objetos, una ejecución oportuna de estos intercambios, es decir, de información u objetos, y el intercambio verbales claros, comprensibles de la actividad que se está realizando. Una anticipación por parte de la enfermera instrumentista de las necesidades del cirujano para los procedimientos. De igual manera, una comprensión por parte del cirujano, dado de que la enfermera depende de otros miembros del equipo, por ejemplo, enfermera circulante o personal de apoyo, y que de esta manera, pues, se determine. Una falta de comunicación entre la enfermera y el cirujano es suficiente para afectar de manera adversa la atención del paciente durante los momentos transoperatorios críticos. Es primordial que todo el equipo, ojo, todo el equipo se laven las manos, anestesiólogos, cirujanos, enfermeros, técnicos y cualquier otro integrante que vaya a ingresar al quirófano. Aquí vemos una imagen en que la que está marcado en rojo son zonas que frecuentemente se olvidan de lavar. Las zonas amarillas son zonas a que a veces se olvida de lavar. Y las zonas azules son las zonas en que siempre se lava. El transoperatorio comprende el desarrollo de la intervención quirúrgica y el acto anestésico en el quirófano. Debe estar dotado de equipos especializados y a continuación señalaremos algunos que se encuentran relacionados con la práctica de la anestesia.
Máquina de anestesia es derivado de muchos modelos y gracias al desarrollo tecnológico se han creado series de más precisión y seguridad, los cuales se encuentran dotados de diversos sistemas de alarma. En general prestan componentes fundamentales como conexión de oxígeno, óxido nitroso, vaporizadores, entre otros. Monitorización. La monitorización puede agruparse en invasiva y no invasiva, y se emplea con mayor frecuencia esta última por considerarse básica de prevención, que nos alertaría sobre determinada situación anormal que se presentara. El conocimiento de las funciones hemodinámicas y cardíacas es esencial para optimizar el manejo anestésico perioperatorio. Existe una amplia variedad de monitorizaciones especializadas que necesitan del empleo de cateterizaciones intravasculares y los ultrasonidos en la modalidad eco, Doppler y que en realidad resultan mucho más costosas. Electrocardiograma presenta la actividad eléctrica del corazón. Cambios en la frecuencia y ritmo y aparición de isquemia pueden reconocerse trastornos del potasio. Oximetría de pulso nos da la estimación continua e inmediata de la saturación de la hemoglobina arterial, la cual puede evidenciar diversas causas de hipoxemia, como dificultades en la vía aérea, caída del suministro de oxígeno y aumento de la mezcla venosa. Capnografía, monitor que nos informa con rapidez y de manera permanente acerca de la cantidad de CO2 en la vía aérea. Es útil para la detección temprana de una intubación esofágica. El valor del CO2 expirado nos puede orientar sobre el estado metabólico del paciente. Tensión arterial generalmente se realiza aplicando con el esfigmomanómetro de mercurio o el aneroide y el estetoscopio sobre la arteria humeral para las tomas de las cifras tensionales, sistólicas y diastólicas. Frecuencia de pulso. Características de las pulsaciones a nivel de la arteria radial, carótida y temporal. Temperatura. Hay disminución de los mecanismos reguladores de la temperatura, por lo que se recomienda una medición a nivel de la sonda esofágica inferior. Y gasto urinario. La medición de la diuresis nos orienta sobre la presión de la perfusión renal y del filtrado glomerular. El método anestésico. Se aplicará el método anestésico elegido en la consulta anestésica en el caso de una programación electiva o de acuerdo a la valoración inmediata en el caso de urgencias. Toda aplicación de proceder anestésico exige una valoración médica previa del paciente. Se elegirá el método teniendo en cuenta las condiciones de salud del paciente, la intervención quirúrgica propuesta, los conocimientos de la técnica anestésica a aplicar, los discursos disponibles y el medio en que se desarrolla para garantizar mayor seguridad en el paciente. Cuando logramos la anestesia, llevamos al paciente a una pérdida reversible de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, acompañado de estabilidad del sistema neurovegetativo. Existen diferentes métodos anestésicos cuando va acompañado de pérdida de la conciencia. Se trata de una anestesia general, pero cuando se localiza una parte del cuerpo, estamos en presencia de una anestesia regional. Existen diferentes modelos de hojas de anestesia en los que se anotan los valores de los parámetros vitales, que pueden ser a través de signos o símbolos y que se incluirán la restitución de líquidos y control de las pérdidas. Una preparación e implementación del equipamiento anestésico, llámese máquina, componente, fármacos, equipos, entre otros. Garantizar la disponibilidad de equipos para los abordajes de la vía aérea, colocar al paciente en posición adecuada para la aplicación del proceder anestésico, tener estricto control de la administración de medicamentos que se administran, velar por el cumplimiento de las medidas asépticas, identificar e interpretar los sistemas de alarma de los diferentes equipos, mantener la comunicación con el paciente, cuando es una anestesia regional o
también cuando se realiza una anestesia general. Registrar los signos vitales, comunicar cualquier alteración que se detecte en el paciente, apoyar al anestesiólogo en el desarrollo de su plan de trabajo. Los tipos de anestesia que podemos determinar son los de general, ya sea inhalatoria, endovenosa, balanceada, combinada. De tipo regional, la neuroaxial, epidural, raquídea, caudal, bloqueo de plexo, bloqueo de nervios periféricos, bloqueo de Bier. También tenemos tipos de anestesia como la pseudoanalgesia, la local y la tópica. El checklist, la lista de verificación de cirugía segura, la cual no se pretende ser exhaustiva y se recomienda completarla o modificarla para adaptarla a la práctica local. Tenemos 3 partes. Una que es antes de la inducción de la anestesia, en la cual se determina la entrada. El paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento, su consentimiento. Marcación del sitio, se ha completado el control de la seguridad de anestesia, pulso oxímetro colocado y en funcionamiento. Tiene el paciente alergias conocidas, vía aérea difícil, riesgo de aspiración, riesgo de hemorragia. Una segunda parte, que es antes de la incisión cutánea, confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Cirujano anestesista y enfermero confirman verbalmente la identidad del paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento. Previsión de eventos críticos. El cirujano revisa los pasos críticos e imprevistos, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. El equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún problema específico. El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad con resultado de los indicadores químicos y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos. Si se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos y pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. Y a la salida, antes de que el paciente salga del quirófano, el enfermero confirma verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento realizado, que los recuentos de instrumentos, gasas y agujas sean los correctos, el etiquetado de las muestras, si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental, los equipos, y que el cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Las gasas se utilizan para absorber sangre y líquidos corporales, proteger tejidos, aplicar presión o tracción y disecar tejidos. Deben tener un hilo radiopaco o marcador que se incorpora dentro de las gasas que se fabrican en forma comercial. Es por ello que tenemos gasas simples, gasas que pueden usarse en incisiones pequeñas de 7.6 por 7.6 centímetros, gasas de tamaño ordinario de 10 por 10, gasas de 10 por 20, gasas compresas que se utilizan para separar vísceras, manteniéndolas húmedas y calientes, gasas de disección y disectores. El recuento de gasas y otros. La causa más frecuente de demandas legales postquirúrgicas son las gasas que se dejan dentro de los pacientes. Pedazos de agujas, de suturas rotas y a veces hasta de instrumentos quirúrgicos. Un procedimiento de conteo es el método de contabilidad de los artículos que se colocan en la mesa estéril para su uso durante la intervención quirúrgica. El primer conteo, las personas que envuelven los artículos para el proceso de esterilización. De igual manera, si se realiza de manera industrial, lo debe hacer el fabricante. Segundo conteo, instrumentista y circulante. Cuentan juntos los paquetes que se van abriendo para la intervención quirúrgica, así como los adicionales. A medida que el instrumentista va contando, el circulante lo hace de igual modo y al final debe coincidir. El circulante anota la cantidad exacta. Deben contarse también los adicionales.
no debe interrumpirse la cuenta. Si hay cambio de instrumentista y circulante, se debe hacer la contabilización de lo usado y por usar y debe coincidir con la cuenta del circulante. Tercer conteo. Las cuentas se realizan en 3 áreas: recuento en mesa, recuento en el piso y recuento de campo. El cuarto conteo, al finalizar el procedimiento y antes de iniciar el cierre final. Si hubiera discrepancias y no cuadren las cuentas, se debe dar aviso al cirujano y registrar el incidente. Si se llega a dar la sutura final sin encontrar el faltante, debe de registrarse en la historia clínica. Objetos punzocortantes: agujas de sutura, hojas de bisturí, hojas de electrocauterio, trócares, punzones. Cada objeto punzocortante debe realizarse el conteo respectivo y el descarte respectivo. What do we got? Jacob Knowlston, 47. Status post his double bypass surgery 2 weeks ago. That represents fibro, pain and tenderness, and surgical incisions. We got a 10-car pileup on the freeway. You mind taking him from here? Oh, you got it. Okay, I need a gurney for the transfer. I'll pitch on. Sounds like we all agree. Get him inside and a clipboard. Good hands, Mr. Knowlston. Thank you, John. 3, 1, 2, 3. When are you gonna realize you're in over your head? When are you gonna realize that you don't own the cardio department? He's my patient. I got here first dibs. Hey, you guys. You can't go dibs on a human being. You guys, I think you should Let move. go of the parent. Do let go. Hey, you okay? No. But I'm not as bad off as this guy. He started coding after we picked him up. And Mary had some kind of seizure. Mary? Mary, come on, girl. Wake up. I need some help here. There's no pulse. We'll call coroner. Let me check your injuries. Is she dead? Yeah, I'll go over. No, but she looks postictal. She's also got a bad elbow dislocation and a weak pulse. Can you grab this? Yeah, she was driving. She was talking to me. She just started convulsing, and then we slammed into that other rig. All right, you think you can move? Yeah. Hey, now, you know I need to stabilize you. You know the drill. My C-spine's clear. I can walk. What? Come on. Where are you injured? My gut. Upper abdomen. Listen, I know this is going to sound weird, but do you think you'd get me a guy doctor? Oh. You have to let me examine you. I can wait. I'll wait for a guy. You're shy, okay? I get that. This is no time for shy. Now, my hands may be smaller than a man's, but my brain is much larger, I assure you now. You're just going to have to let me examine you. No, do not. Right? Do not touch me. For the love of... Dr. Bailey, you have an emergent situation? He says he wants a male doctor. He doesn't want my female hands to touch him. Let me see his chart. Shane, I'm Dr. Weber. I'm going to palpate your abdomen. No. I thought you said he wanted a male doctor. He did. No, I meant I want another. I want a different doctor. I'll wait for a different doctor. A different doctor? You mean you want a white doctor? I have paramedics hanging upside down. Can you handle this? Yes, sir. I can. I would like to borrow Dr. Yang. It's important. Can you spare her? Torres, can I steal Stevens off your service? I'll give her away for free. Yang's all yours, Dr. Bailey. Thank you. Yang, Stevens. Dr. Yang, Dr. Bailey has requested your capable hands. Dr. Stevens, take over prepping Mr. Knowlston for surgery. But wait. Oh, just take it up with Dr. Bailey, Yang. Look, I'm hurt. I'm really hurt here. You just lie there and try not to die. Someone will be here soon to save the master race from extinction. Oh, Dr. Bailey, can I talk to you a minute? I mean, no disrespect, but can you please tell me you have an amazingly good reason for pulling me off of Dr. Han's service when you know I've been fighting tooth and nail to get into her good graces? You're not black, but you're not white either.
Dr. Yang will be examining you. Come on. Are you kidding? Okay, you have medical training. How long do you think you have to live if you have internal injuries? Exactly. I seriously recommend you let this fine doctor examine you. Dr. Yang, give him the best medical treatment possible. It's the law. Sir, I need you to move your hands. I just didn't want her to see. I thought she might take offense, you know? ¿Qué pasa cuando un paciente se niega a la atención? Debemos obligarlo, debemos buscar qué hacer con esa persona, pues tenemos muchas veces pacientes que se han negado a una intervención quirúrgica cuando ya se encuentran dentro de quirófano. Por lo tanto, se tienen que tener las medidas legales de contención necesarias, como son los consentimientos de revocatoria, alta voluntaria, etc. En el quirófano, en algunas ocasiones, la atención al paciente es impersonal y naturalmente los problemas individuales son ignorados. Lo que ocurre es que el ser humano pasa a ser tratado como un caso más atendido por el equipo de centro quirúrgico en el que se encuentra el enfermero o el enfermero desligado de su familia. En esta circunstancia, el enfermero de quirófano debe desligarse de su papel exclusivamente técnico e integrarse en el cuidado integral de la persona. En una cirugía, la atención comienza mucho antes y termina mucho después del acto quirúrgico en sí. Así, el enfermero competente sería aquel que se compromete con todo el proceso quirúrgico, pues solo la utilización de conocimientos técnicos no satisface la voluntad de los pacientes y hace falta la parte humana. Una de las características esenciales de la atención de enfermería humanizada sería la sensibilidad, elemento fundamental para percibir las diversas respuestas, sean visuales, táctiles o auditivas, sentidos que confiere al ser humano una calidad única. Causas posibles de implicancias legales. En el preoperatorio existen diversas causas por lo que el personal se puede involucrar antes de la cirugía. Identificación del paciente, es decir, confundirle con otro paciente. Una comunicación documentada, todo aquello que no esté escrito o documentado no existe, sin importar si el proceso se le realizó al paciente. Caída del paciente, puede darse por descuido del personal, y mayoritariamente con pacientes de la tercera edad o discapacidad mental. Registros inexactos o erróneos, cuando no se toman las cifras reales que se obtienen después de un procedimiento o se inventan por no haber realizado el mismo. Divulgación de información confidencial, es decir, esparcir la información que existe en el expediente del paciente, por ejemplo, tipo de patología. Especialmente cuando se habla de personas famosas en las cuales pues muchas veces se trata de divulgar su información. El contestar alguna agresión, ya sea verbal o física, por parte del paciente, familiar, compañeros de trabajo o su jefe inmediato. Cuando el enfermero responde a cualquier tipo de insulto por los personajes ya mencionados, debemos tener mucho cuidado y debemos siempre guardar la calma respectiva. El negarse a otorgar atención de salud al paciente, por ejemplo, cuando el enfermero cubre su turno y decide no atender al paciente en la espera o por motivos de discriminación social. En el transoperatorio, identificación del paciente, es decir, confundirle con otro paciente. Una comunicación documentada, todo aquello que no esté escrito o documentado no existe. Registros inexactos o erróneos, cuando no se toman las cifras reales que se obtienen después de un procedimiento o se inventan. Conteo de gasas puede deducirse como la falta de material al realizar la cirugía o al término de ella. El conteo de gasas es el recuento inicial, contamos de uno en uno las gasas compresa, instrumental, material punzante,
Siempre el marcador radiopaco nunca se corta. La comunicación al enfermero circulante de viva voz. Si dudamos, volvemos a empezar. La hoja de registro, el número de elementos, número de contagios, el correcto o incorrecto. Agrupamos en montones de 10 en 10. La atención a las gasas, compresas torundas y lentinas húmedas. Recuento final antes de suturar. La comunicación al cirujano si el conteo ha sido correcto o hay faltantes. Y la firma y registro del documento del contagio como parte legal. Olvido de compresas dentro de la cavidad operatoria. Errores que se cometen al no observar de nuevo el no dejar algún material dentro del paciente. Quemaduras y caídas, ya sean por un mal uso del equipo al momento de proceder con la cirugía y el no colocar al paciente en un sistema seguro respectivamente. Información equivocada a los pacientes. Confundir la zona a someterse a cirugía o cambiar los expedientes. Fallas en la técnica séptica puede llevar consigo una infección en esa zona. Administración equivocada de medicamentos, cambiar el tipo de medicamentos en una dosis, ya sea por encima o por debajo de la cantidad normal. Abandono de pacientes, dejar al paciente mientras el efecto del anestésico transcurre. Esto puede provocar un daño si es que el paciente recobra parcialmente la conciencia y puede tener una caída. Omisión en la prevención de accidentes, es decir, no realizar alguna acción para evitar los accidentes. Pérdida de biopsia y cuerpo extraño, provocar la pérdida de cuerpo sin referencia alguna a la intervención quirúrgica. Pérdida de propiedades del paciente, es decir, realizar la intervención en una zona errónea. La responsabilidad es personal y compartida. En las intervenciones quirúrgicas, el cirujano adquiere una responsabilidad por su hacer profesional, de tipo personal, como consecuencia de sus propios actos médicos, y al mismo tiempo, una compartida como personal responsable del equipo que interviene en la misma con carácter contractual o no, según se trate de un centro privado sin dotación física de planta o público, con obligación de saber elegir, vigilar y dirigir a las personas que con él actúan. Errores más frecuentes. Centrándonos en los errores más frecuentes, hay que señalar que encontrar materiales quirúrgicos de origen textil es un hecho reconocido y relativamente frecuente. Así, por ejemplo, en la unidad de cirugía digestiva del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona en el año 1983 y 93, fueron intervenidos 10 pacientes con gasas retenidas. Todas estas gasas tenían marcadores radiopacos y se habían realizado los correspondientes recuentos antes y después. El intervalo de tiempo transcurrido entre la probable operación casual y diagnóstico oscilaba entre los 11 y 28 años. Los 11 días y 28 años. Este accidente tiene su máxima frecuencia en cirugía general y digestiva, seguida de la de ortopedia y la ginecología y obstetricia. Según los datos manejados y facilitados por diferentes centros hospitalarios, solamente en un 23% de los casos en los que se localizó la existencia de cuerpos extraños en un paciente, tras una intervención ha tenido que realizarse una segunda cirugía de manera urgente, siendo el resto de intervenciones programadas. También es frecuente en pacientes asintomáticos el hallazgo casual de materiales olvidados tras la realización de un control radiológico rutinario. Y con ello, pues hemos llegado a la parte final. Agradecerles a ustedes por su tiempo y quedo atento a sus preguntas, dudas que tengan al respecto del tema tratado el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, consulta, por favor?
¿Alguna duda, pregunta, por favor? ¿Alguna duda, pregunta, por favor? A ver, acá hay una pregunta, ¿cuál es el valor de la capnografía? El valor de la capnografía va entre aproximadamente 30 a 45 milímetros de mercurio. Estamos hablando de un promedio aproximado. Ujú. Recuerden que los equipos multiparámetro tienen para medir capnografía también de pacientes intubados, pero muchas veces esto no se utiliza o muchas veces se tiene un subregistro, una subutilización de estos dispositivos que pueden ser muy prácticos para poder llevarlos a cabo y registrarlos o tener en cuenta en los equipos de monitoreo multiparámetro. ¿Alguna otra pregunta, duda, por favor? ¿Alguna duda, pregunta adicional? Bien.
Muy buenas noches, licenciado Eric. Como no hay preguntas, le damos la finalización al tema. Muchas gracias, estimados participantes. El día de mañana se le va a estar enviando el certificado virtualmente. Igualmente le vamos a hacer llegar la sesión grabada donde van a visualizar la plataforma virtual y descargar el PPT y también le vamos a enviar su código de seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.